¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. A las 21:30 nos estará acompañando el doctor Ángel Valderas para profundizar sobre la reforma eléctrica presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañana de este miércoles 9 de octubre del año 2024. Una reforma que nos sirve también a nosotros como pretexto para profundizar en diferentes temas, si ustedes me lo permiten. Uno de ellos, el neoliberalismo como tal, las medidas que se han tomado en la cuarta transformación, tanto en su primero como su segundo piso, que son en muchos sentidos un reto directo a este sistema político, económico, militar, y por supuesto también lo que se ha venido generando alrededor de la reforma judicial, lo que está pasando en Colombia. Todo esto viene de la mano, aunque usted no lo crea, es parte de las dos visiones que existen de cómo se debe de administrar un país y que no se limitan exclusivamente al nuestro, y en donde Estados Unidos juega un papel determinante como el actor imperialista, injerencista, que es en toda la extensión de estas palabras. Y cerramos, si me lo permiten, con un comentario respecto a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de ellos ya involucrado directamente en un puesto en Morena como secretario de organización electoral, el caso de Andrés Manuel López Beltrán, y otro, el caso de José Ramón, quien anuncia en una entrevista exclusiva con Vicente Serrano su intención de participar en la política. A ver, vamos con la información y posteriormente ya la información de todo y cada uno de esto. Ya les mencionaba que por la mañana no se lleva a cabo la propuesta de la reforma eléctrica que busca recuperar, por supuesto, la soberanía en muchos sentidos de nuestro país, sin que esto quiera decir cortarle las alas a la iniciativa privada ni pelearte con ella. Simplemente la mayoría en la generación de energía eléctrica será por parte del Estado, contraviniendo una postura neoliberal ortodoxa. Ustedes saben que para los neoliberales el Estado debe ser adelgazado a su mínima capacidad y que todo sea regulado por el mercado. Para ellos ese era el comportamiento, digámosle de esta forma, justo, ¿no? O correcto, pero que en realidad a través de los años ha confirmado que solamente beneficia a un pequeño grupúsculo a costa precisamente de una enorme, pero enorme mayoría que muchas veces vive una tragedia humanitaria a raíz de las decisiones que se toman en el marco de este sistema político, económico, militar. En este sentido, se toma una decisión también que vale la pena estar pendiente de ella, porque el Senado aprobó en lo general la reforma al artículo 123 de la Constitución para que el incremento del salario mínimo nunca sea menor a la inflación. Ustedes recuerdan que durante muchos años escuchamos esta narrativa por parte de los gobiernos, particularmente de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, decir no se puede aumentar el salario mínimo porque esto afectaría la productividad, afectaría por supuesto la inflación, afectaría en muchos sentidos, ¿no? Incluso la estabilidad de nuestro país, porque hay que cuidar a la macroeconomía. Puras paparruchas, como quien dice, porque durante el sexenio de López Obrador se confirmó que se puede incrementar sustancialmente el salario mínimo sin que esto afecte en ningún sentido estos rubros que tanto le preocupan a esos expertos, economistas neoliberales, quienes por supuesto pues siguen con las mismas recetas financieras que ha quedado más que demostrado que no sirven. No sirven y que son una enorme, enorme hipocresía porque no están diseñadas, no están estructuradas realmente para garantizar el crecimiento de un país, sino solamente para garantizar el crecimiento de una élite y consolidar sociedades profundamente jerarquizadas. De ahí, por supuesto, la importancia de lo que llevó a cabo el presidente López Obrador durante el primer piso de la Cuarta Transformación, que fue separar al poder político del poder económico. Algunas personas me dicen, no lo separó completamente porque siguieron haciendo negocio, porque hubo pactos, porque hubo acuerdos. A ver, no se trataba de pelearse tampoco con ellos de esa manera. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer, porque de una u otra manera los necesitas para garantizar recursos que te permiten llevar a cabo acciones a favor de los menos beneficiados. Y ese punto no lo podemos soslayar, es una visión pragmática de la política como tal. La gran pregunta siempre será si López Obrador cumplió con esa promesa que hizo desde el 2004 de que iba a cambiar el pacto social, porque solamente de esa forma íbamos a tener un país
más democrático, más justo, más igualitario. Y esa premisa del cambio del pacto social o un nuevo pacto social partía de, por el bien de todos, primero los pobres. Y me parece que ahí están los datos, ni siquiera son nuestros, sino del Banco Mundial, que queda claro que es todo menos de izquierda y que abiertamente dijo salieron más de 9.5 millones de personas de la pobreza durante la gestión de Andrés Manuel López, López Obrador. Y aquí este punto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el país que recibió Claudia Sheinbaum es diferente al de Andrés Manuel López Obrador, es cierto, pero además Claudia Sheinbaum tiene más botones de mando que los que tuvo el político tabasqueño, que tuvo que pactar de una u otra manera con ciertos integrantes de la élite, con el ejército, para poder darle viabilidad, gobernabilidad al país en muchos sentidos. En este caso, Claudia Sheinbaum tiene un enorme poder político al tener mayoría su partido, su movimiento en la Cámara de Diputados, en la propia Cámara de Senadores, pero además una profunda legitimidad social que le permite negociar y discutir cambios sustanciales desde el poder y no desde el sometimiento como ocurría en otras épocas. Por eso es importante ver la agilidad que lleva Claudia Sheinbaum, el dinamismo que lleva Claudia Sheinbaum en la propuesta de reformas de diferente índole, pero todas con un rostro muy social, esa es la verdad de las cosas, que buscan transformar a este país en muchos aspectos. Transformarlo de manera profunda llevará tiempo, pero se tiene que iniciar. Se inició con López Obrador y se está continuando con la propia Claudia Sheinbaum, lo que ha prendido los focos de alarma por parte de la derecha, por parte de los conservadores, quienes ven con preocupación que en realidad la doctora, como bien dijo López Obrador, pues él es del fresa y que ella va muy, pero muy en serio, por lo menos hasta lo que hemos visto hasta ahora, para poder aplicar como deben de ser las cosas y trastocar ese rostro neoliberal que durante tantos años le ha dado en la torre a este país. Porque seamos claros, la derecha en México es un poder fáctico económico, político está en el suelo, estoy de acuerdo, partidista está en el suelo, pero en materia económica tiene mucho todavía, mucho por delante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tienen sus concesiones, tienen por supuesto sus minas, tienen medios masivos de televisión, de comunicación, tienen concesiones petroleras, eléctricas, controlan el sector financiero, controlan el sector bancario, el tema de las Afores. Usted recuerda cómo se enojaron con esta medida por parte de Andrés Manuel López Obrador de las Afores, asegurando que le iban a robar el dinero a las personas, lo cual era una total, pero total mentira. Y esto se debía a que los hombres del dinero, que son los mismos en el petróleo, que los mismos en las Afores, que los mismos en los bancos, pues no estaban de acuerdo a que se empezaran a tocar ni siquiera con un pétalo este gran jardín que les ha permitido el neoliberalismo. Aún así, López Obrador avanzó en ese terreno, fijó las reglas, fijó perfectamente el camino y Claudia Sheinbaum ha empezado ya a profundizarlo. Una parte esencial, por supuesto, de ello es la reforma judicial, una reforma judicial que sufrió la impugnación por parte del PAN y del PRI y que sin embargo vale la pena simplemente mencionar lo primero, la acción, por ejemplo, de inconstitucionalidad que el PAN presentó en forma de la reforma en contra de la reforma judicial al argumentar que es una reforma electoral disfrazada, pues carece totalmente de fundamento. No se está modificando el sistema electoral mexicano. La controversia constitucional que interpuso el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, tampoco está fundamentada, ya que el recurso alega invasión de competencias, pero todas las facultades que competen a los estados están en la Constitución, de manera que la misma Carta Magna las puede modificar. Por lo tanto, las acciones del PAN, como vemos, no tienen ni pies ni cabeza. En el caso, por ejemplo, del PRI, ¿no? El PRI que presentó también, ¿no? Sus acciones de inconstitucionalidad. Bueno, Vanessa Romero en un excelente hilo en su cuenta de X nos deja en claro, uno, que las acciones de inconstitucionalidad buscan expulsar del orden jurídico aquellas normas generales que contradigan la Constitución. No están concebidas para cuestionar a la propia Constitución. Aun si fuera el caso, los partidos políticos solo pueden interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes electorales, no contra la Constitución. Por lo tanto, como bien dice la abogada, lo del PRI es puro cuento, así de sencillo. Es puro drama de Alejandro Moreno que lo utilizó pues para presumir que fue el partido, ¿no? Que se mantuvo firme con todos sus legisladores. Y es cierto, no hubo traición por parte de los priistas,
permítame para la garganta, no hubo traición por parte de los priistas, a pesar de que todos apostábamos que los priistas iban a vender al primer postor, al mejor postor, pues no, se mantuvieron firmes hasta que les llegue una mejor oferta que los lleve a este tipo de decisiones. Ahora, a mí me parece que tenemos que hablar globalmente también de lo que es este neoliberalismo que hoy se ve tocado en México, que hoy se ve retado en México con estas reformas que lo confrontan directamente con la cuarta transformación. Como se ha dicho en otras oportunidades, las políticas de ajuste estructural, llamadas neoliberalismo, son además de un plan económico por el que los que más tienen se siguen enriqueciendo más, aún a costa de las grandes mayorías, que se tornan cada vez más paupérrimas. Es un plan político, social, militar, ideológico. ¿Por qué? ¿Por qué surge este neoliberalismo, por ejemplo, en la década de los 70 con Chile, ¿no? Como escenario piloto con el dictador Augusto Pinochet, supervisado directamente por la CIA y con la presencia del principal ideólogo de estas tendencias en suelo trasandino, el economista estadounidense Milton Friedman, luego replicado pues prácticamente en la casi totalidad del planeta. Bueno, el sistema capitalista, como lo dijimos, es conservador y tiende a perpetuarse y por nada del mundo tolera cambios. Esa es la realidad. Cambios cosméticos, sí, que no cambian nada. El famoso gatopardismo está a la orden del día. Sí se permiten. Cambios profundos es imposible. Desde inicios de la gran era industrial y el crecimiento del proletariado urbano entre los siglos 18 y 19, primero en Europa, luego en países del sur global, combinándose eso con grandes masas campesinas en el ámbito agrario, el sistema fue adversado, fue enfrentado, en un principio por la lucha sindical, por supuesto, posteriormente por la lucha agraria, por los académicos, por los ideólogos, tuvieron las primeras experiencias socialistas, el caso de Rusia en el 17, el caso de Vietnam en el 45, China a partir del 49, Cuba en el 59, el caso de Nicaragua que cerró el ciclo de revoluciones socialistas en el 79. Si esa primera mitad del siglo pasado dio como resultado el crecimiento del movimiento socialista, con triunfos bastante sonados y fenomenales avances en realidad para su población, em, podemos decir que a partir de los 70 el sistema reaccionó violentamente, deteniendo la protesta social, criminalizándola incluso y cualquier posibilidad de cambio revolucionario, ¿no? De ahí surge lo que llamamos precisamente como el neoliberalismo. Si por neoliberalismo entendemos la imposición de una lógica normativa global, ¿no? Que se viene ejecutando desde hace más de 4 décadas, por lo menos, ¿no? Por lo menos habrá que decir que para estos momentos dicho programa asociado a la reversión de conquistas sociales y el retraimiento de las acciones de gobierno como tal se haya ya muy extendido por el mundo entero, incluso de lo que el mismo fascismo pudo haber imaginado, no ni en su momento de mayor esplendor. Entonces, de ahí la trascendencia de ciertos cambios que se dan a cabo poco a poco, sí, pero sustanciales e importantes por parte de la cuarta transformación, esta reforma eléctrica que genera que los DMC, que son los neoliberales progres, se pongan una máscara de gases, confirmando que ellos responden a intereses empresariales como hacen sus primos, los del PAN, que de inmediato, por supuesto, votan en contra de cualquier aumento salarial, manteniendo este discurso completamente anquilosado de que si tú subes el salario, pues afectas, ¿no? Los índices de crecimiento, desarrollo inflacionarios y demás. Estos índices tan defendidos por parte de los analistas financieros, que lo entiendo, muchos de ellos pues así se forjaron, así estudiaron y no entienden que hoy por hoy el mundo es otro. Para mucha gente esos índices macroeconómicos no son más que el respaldo del saqueo como tal. Y se ha comprobado que por más crecimiento económico que haya, tan vanagloriado por estos analistas, en realidad no se ve reflejado en una mejor calidad del trabajador, en una mejor calidad del ciudadano
de a pie. Por eso se toman decisiones de esta naturaleza que no le gustan, por supuesto, en ningún sentido a ese gran capital. No le gustan en ningún aspecto a ese neoliberalismo que está presente en figuras como el libertario Salinas Pliego, como Claudio X González Padre, como su propio hijo, como la gente de Lala, como la gente de Coca-Cola, como la gente de Cinemex, en fin, la gente obviamente lo mismo de Grupo México, de los Bayeres y demás, quienes están esperando de una u otra manera influir en la toma de decisiones para evitar la profundización de estos cambios. Son cambios que usted mira, bueno, ¿en qué le afecta a Slim las 40 horas? ¿En qué le afecta a Salinas Pliego que pague una cantidad de impuestos que es lo que debe? ¿En qué le afecta a los bayeres que se reglamenten ciertos temas? ¿En qué les afecta que el gobierno tenga la rectoría del 52% de de la industria, del 54% de la industria eléctrica, cuando ellos van a seguir participando, porque son ambiciosos, no quieren solamente dinero, quieren poder como tal. Para ellos, la presencia de López Obrador era incómoda, llegan a acuerdos, negocian, pero era incómoda porque ellos siempre quieren a uno de los suyos que puedan manipular, que puedan desbaratar, que puedan sobajar y que puedan recibir el apapacho necesario cuando de violar las leyes se trata, y esto muchas veces proviene de su Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo que les molesta mucho es que estas decisiones que toma Morena, ¿no? En la Cuarta Transformación, comiencen a replicarse en otros lados, particularmente el caso de Colombia, en donde las acciones en contra de Petro se intensifican después de que Petro, pues, anuncia que va en contra de la estrategia en materia de seguridad, se separa de la influencia estadounidense, denuncia, por supuesto, el genocidio palestino, rompe relaciones con Israel, toma decisiones drásticas, contundentes, coherentes en muchos sentidos, lleva a cabo una reforma a las pensiones, habla de democratizar el poder judicial, entonces se vuelve un personaje sumamente peligroso para este status quo, quien lleva a cabo acciones que no podemos dejar de observar porque son similares a las que en México se han tratado de hacer, pero que afortunadamente ahí sí, por el colmillote político de López Obrador, por el enorme respaldo que ha tenido siempre y por el manejo informativo que logró, se evitaron en muchos sentidos en México. Además, por supuesto, de lo que pasa al interior de las Fuerzas Armadas. Lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en Colombia, para hacer el paralelismo, tiene que ver con este juego político debido a la intervención del Consejo de Estado de Colombia, que objetivamente ha tomado partido en el derrotero de la guerra jurídica emprendida por las altas castas del narcopoder, que tiene como finalidad asestar un golpe blando al presidente Gustavo Petro, trastocando obviamente la democracia, trastocando el normal transcurso del periodo presidencial para el cual fue electo. Y en tal sentido, obviamente, pues hay medios de comunicación en Colombia, hay personajes de Colombia quienes aseguran que todo es legal, como siempre lo hace la derecha, violenta la ley y asegura que es legal. Son ellos los que generan el problema y se lo echan en contra a la izquierda. Todo esto con el afán, por supuesto, de pasar como las víctimas o de señalar que ellos son los respetuosos de la ley. El actuar del Consejo de Estado es completamente extemporáneo, actuando de forma electoral, según las propias reglas de Colombia, y la improcedencia incluso de este recurso de tutela en contra del presidente electo. Hoy por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum le da su respaldo a Petro y ya reaccionó la derecha colombiana a través, por ejemplo, del senador Humberto de la Calle, que no es otro personaje más que un uribista, en muchos sentidos ultraconservador, promotor de la violencia del narcopoder como tal, y quien le dice a Claudia Sheinbaum que no se meta en los temas internos de Colombia, ¿no? Después del respaldo que le dio la presidenta Petro en medio de la investigación que enfrenta por parte de este inefable Consejo Nacional Electoral, que era lo que querían hacer con el Tribunal Electoral en México, pero insisto, López Obrador se los comió completitos. Ahora, la reacción por parte de estos políticos colombianos va mucho de la mano a lo que hace la derecha. Le piden a aquellos, ¿no?, que están a favor de Petro, de la democracia, que no se metan, pero quieren de inmediato el intervencionismo norteamericano, porque eso es lo que les permite mantenerse en el poder. Y a eso voy.
Esta decisión de Claudia Sheinbaum de respaldar abiertamente a Petro es otra afrenta al Departamento de Estado de la Unión Americana. Ese Departamento de Estado de Anthony Blinken que se indignó cuando Andrés Manuel López Obrador no respaldó su postura sobre Venezuela, cuando se tomaron las decisiones en torno al litio, cuando se tomaron las decisiones en torno a la reforma eléctrica, cuando se tomaron las decisiones a favor de este Pedro Castillo, cuando se tomaron las decisiones a favor de Evo Morales. Es decir, es un Departamento de Estado que constantemente tiene estos roces con el gobierno de la Cuarta Transformación y que se molesta, se incomoda, no puede hacer por el momento nada por la trascendencia que tiene México en la discusión, pero también en muchos sentidos, y hay que decirlo, porque están ocupados ellos en su propia elección. Pero claro que les molesta, claro que para ellos es una afrenta como tal que se lleve a cabo una acción de este tamaño por parte del gobierno mexicano. Y es que, por ejemplo, y aquí hago el paralelismo prácticamente final, el regreso a la ultraderecha al poder ejecutivo en Colombia es una tendencia factible en este momento. ¿Por qué? Porque en parte brota de las dificultades a las que ha sido enfrentado el gobierno de Petro. Y tal posibilidad debe ser valorada permanentemente. En tanto, podría darse un escenario más complicado que el de Brasil con Bolsonaro o Milei en Argentina. ¿Por qué? Porque el pueblo está del lado de Petro, pero la derecha ha visto crecer, ha alimentado el crecimiento del poder paramilitar en varias regiones de este país, una fuerza tendiente a reconstruir, a reconstituir el viejo régimen al estilo de Uribe. Como nos damos cuenta, la derecha utiliza la violencia política, en este caso los paramilitares, y sus falsos positivos para dar un golpe de Estado, lo que también se utiliza o se quiere utilizar en México con los llamados cárteles de la droga cuando se les ordena por parte de empresarios políticos y también grupos militares. Veremos qué más sigue en el caso de Colombia, pero no dejemos de lado, por supuesto, el paralelismo que hay del actuar de la derecha, del gran capital, no en contra de un gobierno progresista, en contra de un gobierno que ha tomado decisiones de verdad, ejerciendo el poder, no siendo gerente y tomando decisiones en beneficio de las clases populares. Sobre el tema de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, es un tema interesante. Yo lo comentaba en parte con Manuel Pedrero hace unas horas, en donde para mí obviamente no le puedes negar la participación electoral a nadie, la Constitución te lo permite. Cuando tú tienes un apellido tan grande como es el de Andrés Manuel López Obrador, puede jugar a tu favor, puede jugar en contra. Por supuesto que te abre las puertas en muchos sentidos y te genera simpatías. Pero si tú no creas tu propia trayectoria, si tú no creas tu propia carrera, si tú no consigues tu propia base como tal, no podrás jamás superar el hecho de ser hijo de. Y ese es un factor muy importante y lo vemos tanto en el mundo deportivo como en el mundo del entretenimiento. Hijos de grandes actores, de grandes cantantes, grandes deportistas, quienes nunca logran llegar a su máximo porque jamás pudieron quitarse la sombra del padre, porque de una u otra manera se basaron mucho en él, ¿no? Para conseguir lo que buscaban. Es decir, sí tienes que basarte en lo que tu padre te deja, digo, tienes que aprovechar el apellido, ¿no? Del presidente más querido de nuestra historia, del mejor presidente de nuestra historia, pero si no lo haces de una manera inteligente y prudente, si dependes completamente de él, puede jugar las contras. ¿Por qué? Porque siempre habrá una comparación que nunca podrás superar. ¿Cómo cambias esto? Haciendo tu propia trayectoria, creando tu propia carrera política, por supuesto, para que la gente se vaya comprometiendo acercando y sobre todo simpatizando no con los hijos de López Obrador, sino con Andrés Manuel López Beltrán o bien con José Ramón López Beltrán. Y por el otro lado, bueno, vemos a políticos también que tienen a sus hijos, el caso del hijo de Felipe Calderón, que él, pues pobre, ¿no? En muchos sentidos, porque tiene que cargar con el apellido más denostado, más enlodado de toda la historia política de este país. Y así podemos revisar también a muchos otros que se quedaron a la mitad por el fango que ya tiene su apellido, ¿no? El caso de Enrique Lamadrid, el caso de Claudia Ruiz Massieu y otros más del PAN y del PRI. Así que bueno, ahí tiene usted, ¿no? Hay que labrar, por supuesto, tu propio destino en muchos sentidos, sin que eso quiere decir que rechaces tu apellido, ni mucho menos, pero crea tus propias condiciones en muchos aspectos para que ya dentro del campo político que tu padre te abrió el terreno, seas tú
el protagonista como tal. Pulgar arriba si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, ya lo saben. Yo, como siempre, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. 21:30 Ángel Valderas. Una disculpa por la voz, andamos todavía muy, muy golpeados en ese sentido. Y pulgar arriba, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse. Super chat, super gracias, únanse al canal. Gracias, nos vemos a las 21:30.